Muy buenas noches amigos, muy buenas noches cuando son las 20:31, son del día 4 de diciembre, 4 de diciembre. Bueno, recordamos que mañana, día 5, vamos a hacer jornada doble, vamos a hablar de iniciación de registros acásicos y después vamos a hablar también de espiritualidad y artes escénicas, algo realmente espectacular, ¿no? Mañana tenemos jornada doble, de 7:30 a 8:30, de 7:30 a 8:15 y de 8:30 a 9:30. Presentamos a mi querido amigo Juan José Ordóñez. Buenas noches, querido. Buenas noches, querido. Buenas noches, Antonio. Qué placer Eh, ver, qué placer verte. es muy interesante lo que acabas de decir porque los registros acásicos es un tema muy importante también. Sí, lo es, lo es, Sí, absolutamente. lo es. Además, los registros acásicos, yo soy un enamorado de los registros. Bueno, soy un enamorado de todas las terapias, la verdad. Es que todas me gustan. Todas me gustan. Bueno, hoy tenemos un tema que nunca hemos tocado en este espacio, ni en ninguno de los espacios que he hecho hasta ahora. Y creo que guarda una relación las vidas pasadas, un poco vidas pasadas también con la reencarnación, en fin, todo este tipo de historias que molan tanto. José, Juanjo, ¿cómo se te ocurrió este espacio? Porque la verdad es que es muy atractivo, ¿no? Ese espacio es muy atractivo. ¿Cómo se te ocurre? Cuéntame. A ver, se me ocurrió, me parece que me han pasado, ciertas personas me han pasado tu enlace, ¿no? Hace ya un cierto tiempo ¿Sí? y he escuchado varias veces y he encontrado eso muy interesante porque los temas son súper interesantes y quizá, no quizá, seguro que permitan a muchas personas de abrirse al más allá, abrirse a nivel de la conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que la vida no es solamente terrenal. Entonces, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, donde me he permitido decir que en general hemos perdido el sentido de la vida, porque una gran mayoría de entre nosotros no sabemos el por qué, qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Es que es una casualidad, porque si tuviese que ser una casualidad, y tuviésemos que elegir, entonces yo creo que si la vida fuera únicamente nacer, vivir y morir, entonces vale más nacer en una familia muy rica y con mucho amor. Y no es así como pasan las cosas, en una gran mayoría. Entonces, el hecho de hablar de las vidas pasadas, yo pienso que es algo importante. Ahora, que se comparta o no, que no se comparta, eso es otro tema. No obstante, yo creo que si tomamos conciencia de que existen otras vidas y que hemos tenido otras vidas anteriores, creo que es importante de entrar en la aceptación de lo que somos y lo que hemos venido a hacer. Primeramente, de lo que somos. Somos seres encarnados, somos ante todo espíritus, almas con eh, un traje carnal, digámoslo así, que nos permite experimentar aquí en este planeta, porque al ser muy denso necesitamos mucha energía. Entonces vamos a acumular energía a través del cuerpo físico, nos vamos a alimentar. Entonces, pues eso de entrar en la aceptación de lo que somos, de ser seres divinos, yo para mí es algo esencial porque es la esencia misma de la vida. Como decía, y me parece que ya lo he dicho anticipativamente, eh, un sacerdote jesuita que ya ha muerto hace tiempo, francés, ha dicho que no somos seres humanos que pasamos por una experiencia espiritual, somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. Y yo creo que eso hay que recordarlo en permanencia para que lo tengamos presente en nuestro pensamiento, indudablemente, y que si estamos en la aceptación de lo que somos y de lo que hemos venido
a hacer, a experimentar a través de la materia, yo creo que ya es un gran paso hacia adelante. Entonces yo creo que, bien, eh, esa aceptación es importante. ¿Qué es lo que nos ha impedido de tener esa información desde, desde que hemos nacido? Pues yo creo que es más debido a todas esas creencias que nos han transmitido a través de la educación. A ver, tenemos que ser percativos y Tenemos que ser, perdona, que has dicho, tenemos que ser tenemos que qué. ser prudentes, tenemos que ser prudentes y decir que a través de la educación también nos han transmitido cosas buenas. A ver si nos entendemos, naturalmente. Pero todas esas creencias de nuestro origen, el por qué, el cómo y qué hemos venido a hacer, creo que eso lo hemos perdido desde hace ya siglos, y más que siglos. En otras civilizaciones, esas creencias existen y saben y conocen el verdadero sentido de la vida. Es venir a experimentar a través de la materia en interacción con los demás para nuestro crecimiento personal y espiritual. Cuando la aceptación juega, vamos a ver, ¿reencarnamos porque aceptamos o aceptamos porque reencarnamos? A ver, reencarnamos porque lo hemos decidido. Es decir, en los planos sutiles, a cierto momento, el alma necesita experimentar. Y todo lo que venimos a vivir en esta vida presente está todo preparado de una manera muy, muy minuciosa. Es decir, el alma decide porque desea experimentar aún más para su crecimiento personal y sobre todo espiritual. Entonces, le dan el paso, aceptan que pueda venir a este planeta a experimentar, a reencarnarse de nuevo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que va a pasar por ciertas etapas como lo que yo llamo la etapa del olvido, olvidar el pasado para poder reencarnarse. Es decir, que cuando venimos al mundo, Antonio, no nos acordamos lo que hemos sido en una vida anterior, ni en otras vidas, no nos acordamos, pero llevamos interiormente en nosotros esa información. Es decir, que al mismo tiempo que encarnamos como almas en el cuerpo físico en el momento del nacimiento y no antes, viene acompañando el alma algo que me parece esencial. Es lo que se llama el átomo germe. El átomo germe es el que posee todas las memorias anteriores. ¿Y por qué viene acompañando el alma para la encarnación? Pues simplemente para aportar toda esa información del pasado de una manera inconsciente. O sea, que si fuéramos conscientes de lo que hemos vivido anteriormente y de lo que hemos venido a experimentar, hay muchas cosas que diríamos, no, no, esto no quiero experimentarlo, esto lo paso, pero no es así, porque nuestro subconsciente, que es muy inteligente, es él el que hace el enlace entre ese átomo germe y nuestro consciente, y que a cierto momento nos puede dar ciertas informaciones y que puede atraer a nosotros ciertas circunstancias y ciertas personas a través de los cuales vamos a experimentar. No sé si he sido claro en lo que he No, dicho. te estás explicando, pero es que ahora mismo, tengo un pequeño problemita con Facebook y lo estoy mirando. Un momentito. Vamos, ahora. Vamos, el contenido no se va a enviar a Facebook. Ya está, es que tenía un pequeño problema con Facebook. Perdona, José. Perdona, Tranquilo. José. Bueno, vamos a ver. Entonces, todas las vivencias que tenemos en esta vida son todas, digamos, elegidas por nosotros mismos para nuestra evolución. Exactamente. Todas sin Yo, excepción. todas.
que han sido preparadas anticipativamente y las llevamos dentro de nosotros y vamos a atraer hacia nosotros personas o circunstancias que nos van a hacer vivir experiencias buenas o menos buenas para nuestro crecimiento. Y si no las entendemos, cuando las vivimos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la vida nos lo va a volver a presentar de nuevo de otra forma. Es decir, que si aceptamos este camino que hemos emprendido y si aceptamos circunstancias o hechos o eventos que se presentan a nosotros, tenemos dos maneras de reaccionar. No queremos verlo, lo rechazamos o bien lo aceptamos pensando qué es lo que esto me va a aportar. El hecho de acogerlo, el hecho de aceptar, es porque tenemos conciencia de que esas experiencias son buenas para nosotros, quizá no en el momento que las vivimos, posteriormente, para nuestro crecimiento. Ujú. Espero ser claro en lo que estoy diciendo. Sí. Es decir, pero hay un tema, sí, 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 esos conceptos están claros, Juanjo, pero hay un tema que realmente que a mí me preocupa, es decir, porque muchas veces en la vida que tenemos actualmente pasamos por vivencias que son realmente jodidas, ¿no? A todos los efectos, ¿no? Es decir, pero eso lo hemos elegido nosotros, ¿no? Sí. Pero muchas veces nos quejamos de la vida que tenemos cuando nosotros la hemos elegido nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo cambia? Mi pregunta es, ¿cómo cambia la situación de una situación fastidiosa, fastidiada, cuando se acepta? Esa era la... Cuando se acepta, si Cuando se acepta. aceptamos, cuando se acepta, si aceptamos el hecho de que la razón por la que estamos aquí, si aceptamos que esta encarnación la hemos elegido nosotros, entonces, si aceptamos eso, aceptamos que todo lo que podamos vivir sea, sean experiencias para nuestra evolución. O sea, es cambiar un poquito, como yo le llamo, cambiar el chip, de decir, damos otro sentido a la vida. ¿Qué es lo que hemos venido a hacer? A experimentar. Pues entonces experimentemos y dejemos venir a nosotros ciertos acontecimientos o ciertos hechos o ciertas personas a través de las cuales vamos a experimentar. Es como si nuestra vida no solamente hemos elegido los padres, el contexto familiar, pero también hemos elegido otros contextos a nuestro alrededor. Y tenemos que saber, lo voy a comparar a una pieza de teatro donde hay diferentes personas que tienen un rol diferente y vamos a jugar ese rol con interacciones diferentes. O sea, no decir que la vida es una pieza de teatro. Si la comparamos a una pieza de teatro, es eso. Cada uno tiene un rol bien preciso. Como decía una de mis amigas, que es Anne Givaudan, en Francia, no existe ni víctima ni verdugo sin el consentimiento mutuo de cada uno. Ujú. O sea, ya sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo. No hay víctima ni verdugo sin el consentimiento mutuo de cada uno. Entonces, ahí nos tenemos que interrogar. Es decir, que todo ha sido planeado anteriormente. Ahora, muchas veces ocurre y de que cuando el alma decide encarnarse, en ese recorrido, es por eso que la encarnación solamente llega el momento del nacimiento. Es en el nacimiento cuando el alma entra dentro del cuerpo físico para tomar sitio.
Antes, no. Y es por eso que muchas veces, en los primeros meses, el alma muchas veces puede cambiar de opinión y decir, no, no me encuentro, no me siento preparada para esta experiencia, no estoy preparada y doy media vuelta. Ahora, para ciertas personas es difícil de creer eso. Y Sí, es, bueno, eso, fíjate que me has adivinado el pensamiento porque te iba a hablar ahora de eso. es decir, Te iba ahora a preguntar sobre eso, te iba ahora a comentar sobre eso. No, no, dime. pero sigue con la exposición y A después ver, a retomamos. ver, voy a contar una experiencia personal. Eh, la cuento a muy pocas personas. En el mes de junio del 19, en mis cursos de terapias egipcio-esenias en Barcelona, con un gran maestro, porque es un gran maestro, Bernard Rousse, es una persona que nos ha hecho vivir muchas experiencias espirituales, que nos ha hecho comprender, ver la vida de otra manera para nuestro crecimiento. Y ocurrió que en ese momento había una de sus asistentes que estaba embarazada y le ha dicho, a ver, Bernard, voy a dar a luz dentro de 2 meses. ¿Es que tú crees que se podría saber si el alma que se va a encarnar en este feto podría ser la misma que hace 2 años cuando he tenido un aborto? Y ha dicho, sí, sí, se podría ver a condición de que esté presente, de que ella venga, que esté presente aquí y eso, y que pueda decirnos a través de él, porque es una persona que tiene una visión muy profunda y más allá de lo que nosotros podemos ver físicamente. Y efectivamente le pudo decir que efectivamente ese alma era la misma que 2 años antes, donde hubo un aborto y el alma no estaba preparada para esa encarnación. Y ha dado media vuelta, porque se había propuesto quizás demasiadas experiencias o demasiado difíciles. Ha sido su elección, ¿no? Entonces, a cierto momento, pues claro, eh, tenemos que dejar de culpabilizarnos de todo lo que es en relación con los abortos, ¿no? Porque puedes entrar en un campo de la medicina y pienso que eso es un campo muy sensible y a veces vale más no tocarlo, ¿no? Vale más no tocarlo. Pero no obstante, la experiencia ha sido que a cierto momento eh, nos ha propuesto a los que estamos allí si queríamos saber lo que era una vibración de alma, Antonio. Y yo pude experimentar eso y puedo asegurar hoy que desde lo más profundo de mi ser, todas las enseñanzas que hayamos podido seguir en esta vida, no valen esa experiencia de haber entrado en conexión con la vibración de ese alma. Me he metido la mano en la vibración del alma y tenía la sensación de que tenía 2 electrodos aquí en la mano y mi mano estaba vibrando dentro, en esa vibración de alma. Ha sido una cosa muy bonita, pero muy bonita, y que creo que eso podemos experimentarlo muy pocas veces, ¿no? Pero ha sido para mí algo excepcional, excepcional. Entonces, hoy estoy seguro, por lo menos, estoy seguro de que el alma cuando decide venir a encarnarse, decide de venir a experimentar, ha elegido el feto, ha elegido los padres, naturalmente, y el entorno en el que va a crecer y que va a evolucionar. Así veo yo la encarnación hoy día. Y hoy me atrevo a decirlo muy claramente, puedo defender el aborto, pero no la eutanasia.
jamás. Parece un poco paradoxal No, lo no, que estoy. es lo que decir, parece un poco contradictorio. Sí, pero ¿ves? No, pues yo lo veo, o sea, yo personalmente no soy yo solo a verlo así, pero es decir, que mm, un alma puede cambiar de opinión. Unos padres pueden no estar predispuestos a no recibir un niño o un feto o un niño y no pueden no estar predispuestos. Y es una elección personal. Y es por eso que existe hoy en muchos sitios, pues el aborto, se puede abortar y tal. Pienso que no hay culpabilidad que tener, porque de la misma manera que un alma puede no estar predispuesta a encarnarse, de la misma manera unos padres pueden en cierto momento no estar predispuestos por las circunstancias que sean. Pero poner final a la vida de una persona, por mucho sufrimiento que tenga, es poner definitivamente un final a un proceso, a un proceso que tiene que llevar a cabo. Pero sin embargo, si estamos hablando de que, de que elegimos ese tipo de circunstancias, también elegimos la eutanasia. Entonces rompemos el pacto que hemos hecho con la parte más profunda de nuestro ser. ¿Y si el pacto ya incluye eso? Entonces eso no ocurre así, de poner fin. A ver, hay varias maneras de poner fin a un pacto. Es decir, existen, a ver, mm, mm, me siento un poquito obligado de entrar en una parte de la medicina, ¿no? Quiero decir, y me debo de ser prudente en lo que digo. Cuando un cuerpo está enfermo, ante todo hay que ocuparse del cuerpo físico. Eso ante todo. Para mí es primordial. Que después busquemos a entender si había algo a nivel emocional que podía haber desencadenado eso. Eso es una elección personal de cada uno. Pero cuando el cuerpo físico está enfermo, pienso que la base principal es ocuparse del cuerpo físico para poder sanarlo y entender el por qué, el cómo y el cuándo. Eh, hay otras maneras de acabar la vida. ¿Por qué ciertas personas con la misma enfermedad, unos se van y los otros se salvan y se quedan? Porque esa vida tiene que seguir. Hay algo que acabar o hay algo que entender a través. Entonces, todas estas circunstancias y todas estas experiencias de vida, entrar en la aceptación es la base principal. Es la base principal. Eh, entonces, pues yo creo que cada ser humano debe de cumplir lo que vino a cumplir, al que venga y que su vida sea, eh, lleve 60 años, o que lleve 70, o que lleve 90, o 100, o quizás 20, es que eso ha sido ya preparado anticipativamente. Hay gente que tienen accidentes de coche gravísimos. Algunos se mueren y otros se quedan, siempre y cuando las circunstancias son muy graves y salen, o sea, y no se mueren, porque a través de lo que ha vivido habrá algo que entender. Nada ocurre por nada. Yo estoy convencido que muchas cosas las atraemos a nosotros, por no decir la mayoría. Me gusta ser prudente en lo que digo. Y yo diría que casi todo. Bien, pero por eso digo que me debo de ser prudente en lo que digo. Pero, bien, aparte de eso, eh, aceptemos, aceptemos ese cargo, ese camino que hemos emprendido para llevarlo a la finalidad de lo que nos hemos propuesto. Porque hasta el último año de vida viviremos aún de esa experiencia, aún experiencias que son
importantes para nosotros, para nuestro crecimiento personal. El trabajo sobre sí mismo es el trabajo de una vida, varias vidas, pero en esta es el trabajo de una vida. Y yo creo que es importante esa aceptación, si lo concebimos, si llegamos a abrirnos a nivel de la conciencia y decirnos, bien, ¿qué hemos venido a hacer? ¿Cuál es el sentido verdadero de la vida? Y que lo aceptamos, entonces somos los protagonistas de nuestra existencia. Y si somos los protagonistas, eso quiere decir que somos nosotros los que vamos a decidir lo que nuestra vida tiene que ser o que deseamos que sea. Hay muchas personas que atraen cosas continuamente, cosas negativas, porque están siempre metidos en esos pensamientos negativos, pero en continuo. Y eso es la ley de la atracción. Atraemos lo que quizá necesitemos para nuestro despertar. Una vez, dos veces, tres veces, 10 veces, si es necesario. Y quizá alguna vez entendamos de que el despertar es importante y por qué hemos vivido todas esas cosas. Lo que no hayamos entendido en esta vida, la vida siguiente nos va a presentar el mismo plato. Y hasta que no lo podamos digerir, no lo entenderemos. Hasta que no probemos, ¿no? Es como hasta que no probemos, ¿no? Exacto. Pero yo pienso que esa aceptación, entrar en la aceptación de lo que hemos decidido de venir a vivir, entonces ahí somos todos protagonistas. Y yo pienso que eso es la base principal. Entonces podremos estar en interacción unos con los otros de una manera muy positiva, entendiendo lo que vivimos y por qué lo vivimos. ¿Y para qué lo vivimos, no? Y para qué lo vivimos, claro. Yo eso lo tengo, pero muy claro. Ahora, se, Tenías, has se comparte o no se comparte, naturalmente. Me has dicho cosas, o sea, que yo francamente nunca había pensado, sobre todo en el tema de los fetos, ¿no? De los abortos, ¿no? Es decir, Sí, el tema de los abortos es un tema que es cierto lo que tú dices en cuanto a la culpabilidad, ¿no? Es cierto lo que dices con la culpabilidad. Muchas veces el aborto, digamos, el aborto natural, por así, el aborto natural, o sea, donde no intervienen terceras personas, pues evidentemente es que ese alma decide no venir por la razón que sea, ¿no? Es decir, sí, que no es, o sea, que muchas veces decimos que si el médico, que si hemos comido fabada o que si hemos comido carne a la brasa, es decir, que o que hemos hecho el amor o que hemos hecho de viaje o montado en bicicleta, ¿no? Es decir, bueno, que muchas veces, sí, pero ese punto de vista realmente es un punto de vista muy interesante, ¿verdad? No, sí, es muy interesante porque no se toca bastante, o sea, sí, no se analiza bastante, ¿no? A ver, es que el alma que decide de cambiar de opinión, es decir, ha puesto un punto final a ese desencadenamiento de decir en la encarnación, no estoy preparada, me he propuesto cosas a las cuales no estoy preparada a asumir. Bien, eso se respeta. Ahora, claro, si entras al nivel terrenal, si yo voy en el hospital donde yo trabajo y le digo a un médico, mira, esto, me va a decir, bueno, es que, a ver, no va a decir que estoy loco, pero no lo va a compartir, indudablemente. Y algunos lo van a compartir, ujú. porque hay que saber que a nivel de la medicina muchas veces las opiniones son completamente opuestas Sí, evidentemente, sobre un mismo tema. como dicen muchas veces algunos médicos, en medicina 2 más 2 no siempre son 4, ¿no? Y además la medicina no es una ciencia exacta. Eso Y está hay claro. que contradecir. Exacto. Entonces, pues bueno, porque somos más allá de un cuerpo físico. Somos mucho más que un cuerpo físico. Entonces yo creo que eso es muy importante porque
el tomar conciencia y el aceptar lo que somos y lo que hemos venido a hacer, eso cambia por completo el sentido que le podemos dar a la vida a través de lo que ya hemos hablado, de vivir las heridas y las experiencias de vida que nos hacen vivir esas heridas naturalmente. Pero pienso que la vida es algo maravilloso y hay que estar en plenamente dentro y vivirla como hay que vivirla. Sí. Bueno, antes estabas hablando antes de algo de las personas que no creen un poco en este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, cómo exponer este tipo, porque realmente cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho. Yo en mi entorno, digamos, eh, en mi entorno más cercano, fuera de mis hijos, que podemos hablar de estos temas con bastante libertad, o por lo menos ellos nos toleran a mi mujer y a mí, pero fuera de ahí no nos toleran, ¿no? Es decir, estamos medio para allá, ¿no? Es una cuestión de respeto. Sí, sí, lo sé, lo sé. Además, muchas veces el ego espiritual hace que siempre uno quiera proponer cosas y tal, y después, bueno, que eso no va a ningún lado, ¿no? Desgraciado, afortunadamente, ¿no? Pero es así, es decir, que muchas veces cuando yo a algunos conocidos o amigos le comento un poco este tipo de cuestiones, bueno, ya hace tiempo dejé de hacerlo, ¿no? Porque ¿para qué, no? Entonces, pero bueno, pero realmente, cuando si le puedes explicar a una persona, oye, es que tú, que esto que estás viviendo, tú lo has pedido, o tú lo vives, o sea, tú lo has pedido. Pero dices, coño, ¿qué voy a pedir yo una enfermedad? Pues, pijo, sí, porque necesitas un poco ese tipo de cuestiones, ¿no? Como antes te decía, medio serio y medio en broma. Es decir, yo podría haber escogido otras cosas, ¿no? Pero bueno, escogí las que las escogí, ¿no? Porque algunas veces, joder, macho, lo paso de puta pena, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, claro. lo paso de puta pena. El- entonces, bueno, creo que el tema, eh, cuando, bueno, el, hace cosa de 15 o 20 días, fui a un médico y yo iba con bastón, porque era un problema que tengo en la cadera derecha. Estaba como el culo. O sea, os garantizo que estaba fatal. Además, me lo han dicho esta mañana, el que está con él me lo ha dicho. ¿No? Es que viniste fatal, ¿no? Porque no aceptaba yo el tema este del puñetero bastón para llevarlo por la... O sea, no me sentía libre, ¿no? Con ese tema, ¿no? Sí, eso no. Me sentía enganchado, Te sentías dependiente de algo. dependiente, ¿no? Y mira qué bueno que... eh, Entonces, por eso un poco pensé en este programa, ¿no? Es decir, cómo juega un poco la aceptación, ¿no? Os garantizo una cosa, que cuando lo acepté, automáticamente me funcionó mucho mejor. No lo aceptaba porque iba como el puto culo, pero en el momento que lo acepté, evidente, bueno, ya no lo llevo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, tú sabes eh, ha Sí, desaparecido la imagen, sí. no, Tú no, sabes, lo tú quiero. sabes, tú sabes por qué te duele la cadera, ¿vale? Eh, quizá porque por la medicación que tomes y esas cosas, ¿no? No, Eh, no lo sé, bueno, tampoco importa mucho eso ya, ¿no? Pero vale. lo que quiero decir es un poco que cómo juega la aceptación en el momento que uno acepta, ya sabes tú, que siempre Así uno sí, se acepta. se cabrea, después llega la negociación, y después llega el porque a mí, y después llega la aceptación, que es el final, ¿no? Pero si llega la aceptación, ya no hay conflicto interior, Sí. ya no hay conflicto. Es decir, que si al principio, si no aceptamos, como tú decías, de coger un bastón, una muleta, porque nos duele algo y que eso nos apoya y nos permite ir hacia adelante momentáneamente, el hecho de no aceptar eso nos crea un conflicto interior, porque nos sentimos más débiles, más frágiles. Pero mentalmente, o sea, mentalmente. Sí, sí, claro, mentalmente.
El hecho de aceptar y decir, bueno, pues vale, es así, punto. Yo creo que eso cambia por completo. Y eso lo sabes tú mejor que yo, porque lo has vivido. O sea, evidentemente, o sea, pues lo que antes te decía, que podía haber escogido otro tipo de experiencias, ¿no? Porque, joder, macho, sí. Pero en fin, la aceptación es un factor sumamente importante, que por eso yo transmito un poco mis experiencias personales cuando os propongo algún tipo de programa, porque realmente trato un poco de compartirme, no de compartir mis experiencias, sino un poco apoyarme en mis experiencias para proponer temas, ¿no? Es Sí, decir, claro. A ver, es que la aceptación es también una elección. Elegimos de aceptar o de no aceptar. Es una elección. Entonces yo creo que el hecho de aceptar, pero aquí estábamos hablando de la aceptación de la encarnación o de no aceptarla, es decir, que muchas personas a mí me dicen, sí, pero bueno, a ver, explícanos esto de la encarnación, ¿por qué nunca nadie nos ha hablado de eso? Eh, y es como algo que es un poco tabú, ¿no? Es un poco tabú porque no hace parte de nuestra cultura en nuestra sociedad hoy, no hace parte. Entonces, yo me permití un día en una conferencia decirle a una señora que me ha dicho que cómo ella podía saber si lo que yo le estaba diciendo era verdad o no, ¿no? Y yo le he dicho, bueno, vale, señora, digo, ¿es que usted cree en Dios? Me dice, pues, a ver, sí, claro. Ah, vale, de acuerdo. Yo lo respeto absolutamente. Digo, pero, ¿usted por qué cree en Dios? Me dice, bueno, porque es lo que nos han aprendido, lo que nos han aprendido. Porque usted cree en Dios, pero usted, si yo me puedo permitir, usted nunca lo ha visto. Y usted acepta que hay un Dios y que cree en Él y que usted va a la iglesia, usted va a misa y tal. Pero usted eso se lo han transmitido. Y dice, sí, claro, eso hace parte de lo que mis padres nos han transmitido y tal y cual. Yo, vale. Imagínese usted un solo momento, que si sus padres, desde que usted era niña, en lugar de decirle, mira, hija mía, existe un Dios, hay que ir a la iglesia, hay que ir a misa y tal. Si sus padres le hubiesen dicho, mira, nos has escogido como padres, porque a través de nosotros vas a poder vivir ciertas experiencias de vida para tu crecimiento. Pues hoy día para usted sería una evidencia. O sea, que según lo que nos han transmitido, eh, es así como nos han condicionado. Es así. Y como he dicho en una de las charlas a propósito de la sanación de las heridas, el ego es el que está condicionado. El ego, que es el fundamento de la personalidad, es así como se construye la personalidad desde que nacemos, porque nos han condicionado a través de todas esas creencias transmitidas a través de la educación. Y porque en otras culturas la gente sabe que existen vidas anteriores y que van a poder volver en otra vida. Pues es exactamente lo mismo, lo que nosotros decidimos de creer o no creer, entrar en la aceptación o no. ole, sí. Bien. Juanjo, creo que la explicación que has dado es una explicación realmente acojonantemente buena. Es decir, es una Es que explicación. José, ¿tú coincides con la explicación que ha dado Juanjo? José Manuel. Completamente. Y aparte que la explicación esa es que como si te abriese un abanico De posibilidades. de posibilidades. exactamente, exactamente. Entiendes muchas cosas, le da mucha respuesta A a muchas muchas cosas, sí, es preguntas. cierto. Es una cuestión de la apertura de conciencia, Sí. de que no rechazar nada, todo es posible. Ujú, No limitarse, no limitarse. Si nos limitamos, entonces perdemos muchísimas cosas. ujú. Y Sí. bueno, para mí, por lo menos, es una cosa muy, muy, muy importante. Entonces, la aceptación
es un tema que es muy vasto, pero también es muy importante porque también en la vida de todos los días, a nivel terrenal, también podemos aceptar en ciertas circunstancias, de aceptar ese trabajo, de aceptar otro trabajo, de aceptar de vivir con tal persona o no vivir con tal persona. La aceptación también es eso, a nivel Claro, terrenal. porque la aceptación puede ser de dos maneras. La aceptación, digamos, espiritual y la aceptación personal y vital, ¿no? Vital de vida. Y terrenal, de lo A que eso me vivimos. refería, vital o terrenal es lo mismo. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, pues eso. Entonces, a ver, yo creo que yo me he salido de todas esas creencias, entre comillas, religiosas y me he quedado con la espiritualidad. Como decía este sacerdote jesuita, que era teólogo y paleontólogo, decía, religiones hay muchas, espiritualidad hay una sola, hay una sola. Bien, me he quedado no sé si me permites, Antonio, que entre en un discurso muy, Te permito lo que tú quieras. O sea, vale, ¿cuándo a yo te he ver, puesto día una pega? ¿A ti o o a alguien? no, pero bueno, a ver, me, hemos visto la visita del Papa, por lo menos aquí en Bélgica, ¿no? Nos hemos quedado, mucha gente, nos hemos quedado alucinando con los propósitos que tuvo. Ha desvalorizado a la mujer por completo, ha desvalorizado a la mujer, eh, ha tratado los médicos que practican el aborto, los ha tratado de, de criminales. En fin, me he quedado alucinando. Es que yo, por lo menos yo, estoy convencido que todas esas creencias hoy día están obsoletas, es decir, que no sirven. En nuestra sociedad tenemos que abrirnos a otro nivel de conciencia para dar un sentido a la vida del que nos han intentado inculcar durante tantos siglos. Ya está bien. Hay que respetar a la gente que siga creyendo en esas creencias, sean cual las que sean, no importa, porque eso también se llama tolerancia. Pero si queremos dar un sentido a la vida, tenemos que entender cuál es el sentido verdadero de la vida y qué es lo que hemos venido a hacer. Todas esas cosas se pueden hablar durante horas y durante horas y durante horas. Y hay que respetar el punto de vista de cada uno. Pero yo creo que nuestra sociedad nos ha sometido en todas esas creencias que nos han impedido evolucionar. Yo eso lo tengo, pero muy claro ya. Y es importante salirse de ahí, pero bien. Y eso también hace parte de la aceptación. Has dicho, al hilo de lo que estás diciendo, eh, he pensado un programa que va a ser tolerancia espiritual. Es decir, tolerancia espiritual, ¿no? Porque muchas Genial. veces está el ego espiritual y está la tolerancia espiritual, A que ver, hay muchos temas muy interesantes, Antonio. es Ese tema es muy interesante, muy interesante. Sí. como los registros acásicos. Los No sé registros si clásicos acásicos, posiblemente ya estén como más trillados, ¿no? Como decimos aquí en Murcia. Pero sí, bueno, pero tenemos que entender sí, sí, sí. a lo que Claro, sirven. sí. Tenemos que entender que los registros acásicos eh, dicen que las palabras, el viento se lleva las palabras y que los escritos quedan, pero no es verdad. Las Ahí yo palabras creo. quedan grabadas en el espacio-tiempo. Quedan grabadas en el espacio-tiempo. Todo está grabado en el espacio-tiempo. Y eso hace parte también de los registros acásicos. Eh, hay mucho que hablar para la gente que le interese, para abrirse, para entender
y para, y para evolucionar. Muy bien. Querido Juanjo, ¿alguna cosa más que quieras compartir de lo que has hablado de este espacio? A ver, podríamos hablar de vidas anteriores durante toda la noche, o podríamos hablar de la encarnación durante mucho tiempo. Eh, yo pienso, me he permitido decir lo que a mí me parecía esencial. Quizá se me haya olvidado algo, no sé, pero No, sí. si realmente para mí ha puesto algunas cosas que francamente nunca había reparado en ello. Entonces, creo que ha sido un programa sumamente didáctico cuando se intenta tener la mente abierta, ¿no? Para aceptar este tipo de cuestiones y ver otras perspectivas, ¿no? Que posiblemente por educación o por, más educación o formación o llámalo como quieras, ¿no? Pues francamente, pues no cae. No, pero realmente es un tema. Me ha llegado mucho el tema este del aborto, del arma que da una vuelta. Realmente es un tema que francamente me ha gustado mucho, ¿no? Porque Sí, además, dicho por ti que eres un profesional de la medicina alopática, da como más valor, ¿no? es que son, a ver, diré, hoy son mis creencias, en absoluto. Y he visto y he experimentado cosas, como lo he explicado antes, que no me pueden hacer pensar de otra manera. O sea, es verdad que lo que se decía, lo que se pretendía hace 20 años, hoy ya no es cierto, porque evolucionamos, nada está fijo, ¿no? Ujú. Pero tenemos que evolucionar y hay una cosa que a mí me parece muy importante en relación con el pensamiento de cada uno, es que para mí tiene que haber tres criterios importantes, que es el respeto, la tolerancia y la indulgencia. Sean cuales sean nuestros pensamientos y nuestras ideas, eh, esos tres criterios son importantes y eso evitaría muchos conflictos. Muy bien, pues querido Juanjo, te deseo que pases unas felices fiestas, si crees un poco en ello, que la pases en familia, porque A esto de ver, en el a ver, fondo son ya que, tradiciones, sí, ya que pero hablas de eso, Antonio, son tradiciones, ¿no? Son tradiciones. Ahora, si volvemos hacia atrás, y yo pienso que el que desea mantener esas tradiciones hay que mantenerlas, así nos entendemos. Me parece importante, pero nos tenemos que dar cuenta de que el 25 de diciembre, pues yo creo que eh, no sé si sabéis o recordáis, pero de todo lo que nos han contado, que el cristianismo ha sido reconocido hacia el año 300 por un emperador, Constantino de Roma, que se ha vuelto cristiano, de Constantino Prat. exacto, y que ha dicho que iba a mezclar las creencias cristianas con ciertas creencias paganas. Y yo creo que me parece que el 24 25 de diciembre no era el nacimiento de Jesús. No, sí, lo sé, pero bueno, es un poco mezclado. Pero quiero decir que recordemos eso como una fiesta, como algo familiar. Eso es importante. Bueno, pues pásalas en familia con las personas que quieres y que te quieren. Muy bien. Y igualmente, Antonio. Y estamos en contacto. Estamos en contacto. Juanjo, un Vale, abrazo grandísimo. Gracias. Chao. Chao, vale. José. Hasta mañana.